El Señor nos continúa bendiciendo, hermanos, en esta mañana. Seguimos adorando el nombre del Señor a través de estas alabanzas para gloria y honra de su nombre. Y vamos a cantar: ya no soy esclavo del temor, somos hijos de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
es mi Padre y mi Padre me ama. Cántalo fuerte, dice. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Bienvenidos todos. Vamos a la carta a los Efesios. Esa alabanza que cantara la agrupación hace un ratito, yo soy hijo de Dios, cae muy bien con el texto y el tema de esta mañana. Es una alabanza preciosa, realmente cuando yo la escucho como que me lleno de mucha emoción y gratitud al Señor, porque podemos decir, somos hijos de Dios. Decíamos en la semana pasada, cuando tratábamos el texto de Efesios capítulo número 1, versículo número 4, que dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y citábamos a un gran teólogo ya fallecido de una generación anterior, llamado Herman Ridderbos, que decía que el Nuevo Testamento no conoce un problema de predestinación, sino que el Nuevo Testamento conoce un evangelio de predestinación. No conoce un evangelio de un problema de predestinación, porque la predestinación y la elección desde antes de la fundación del mundo no se plantean en la Biblia como un problema que puede traer inquietud en el corazón de los verdaderos creyentes, sino más bien debemos entender que la elección y la predestinación son parte del evangelio de la gracia de Dios y que traen consolación, fortaleza y seguridad a los verdaderos hijos de Dios. No es un problema de predestinación. La predestinación más bien es un evangelio de predestinación. El Nuevo Testamento proclama un evangelio de predestinación, es decir, buenas nuevas de que Dios en su gracia nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Y hablando acerca de esta realidad que están relacionadas en el versículo 5 y en el versículo 6 del capítulo número 1 de la carta a los Efesios, de que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Otro gran teólogo inglés, J.I. Packer, que tiene un maravilloso libro llamado Conociendo a Dios o Hacia el Conocimiento de Dios, nos dice, y yo creo que es así, que el ser hijo de Dios es la más grande de las bendiciones que tenemos en la salvación. Es más grande que la justificación. Porque en la justificación, y entiendan a los que no comprenden ese lenguaje teológico de justificación, es el acto por el cual Dios declara inocente al culpable por la fe en Cristo.
Ese acto de Dios, que es un acto en un momento, es una declaración de Dios en el tribunal de Dios, presenta a Dios como juez. El juez que nos absuelve de culpa, el juez que nos libra de condenación. Pero la adopción, el ser hijos de Dios, nos presenta a Dios como nuestro Padre. Probablemente ningún acusado pueda tener confianza de acercarse ante un juez, pero un hijo sí tiene confianza de acercarse a un padre. Pero la base de la adopción, del ser hijos de Dios, de ser adoptados como hijos de Dios, es la justificación por la fe. El hecho de que Dios en una declaración en su tribunal nos declara justos en su presencia, no por mérito personal, sino en virtud de la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección de entre los muertos. Vayamos entonces a Efesios, el capítulo número 1, y leamos los versículos 5 y 6. Efesios, capítulo número 1, versículos 5 y 6. Luego de haber bendecido o empezado a bendecir a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego de haber dicho en el versículo número 4, según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha en su presencia, continúa la alabanza, continúa el espíritu de adoración, continúa la expresión de bendición a Dios en el versículo 5, en el versículo 6 y prácticamente hasta el capítulo número 3. Dice el versículo número 5, que Dios en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y el propósito o la meta final es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, es decir, con la gracia, Dios nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, su amado Hijo. Así que en estos dos versículos continúa la alabanza que el creyente y la iglesia deben rendir a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que nos han sido dadas desde antes de la fundación del mundo. Y el pensamiento que yo quisiera, hermanos, dejar en sus mentes y en sus corazones, y también a los amigos que en esta mañana nos acompañan, es una exhortación. Es una exhortación que está implícita, es decir, sobreentendida en el texto. Y esta exhortación es: alabemos a Dios porque nos destinó a ser sus hijos. Alabemos a Dios porque Él nos destinó para ser sus hijos. Y yo quiero que analicemos este pensamiento central de esta decisión soberana de Dios de bendecirnos, destinándonos a ser sus hijos, bajo tres elementos que se desprenden de los versículos 5 y 6 con respecto a esta decisión maravillosa de Dios predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él. Lo primero que aprendemos, tomando en cuenta el versículo número 5 y otros versículos más, es que esta decisión de Dios destinarnos para ser sus hijos tiene su fuente en el corazón de Dios. El hecho de que Dios decidió predestinarnos para adoptarnos como hijos de Él tiene su fuente
en el corazón de Dios. Fíjense, cada ser humano actúa, cada ser humano hace algo. Todos los días estamos haciendo algo. Por ejemplo, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando la palabra de Dios. Y antes de haber escuchado la palabra de Dios, estábamos cantando a Dios, estábamos recordando a Cristo, estábamos haciendo memoria del Señor. Y antes de eso, vinimos a este lugar. Y antes de venir a este lugar, nos levantamos, nos cepillamos, probablemente nos desayunamos, nos vestimos, caminamos hasta aquí, nos montamos en nuestro vehículo y llegamos aquí. Cada persona ejecuta acciones, porque eso es parte de la capacidad que Dios nos ha dado. Pero detrás de las acciones humanas y también detrás de las acciones de los ángeles y también de las decisiones de Dios hay una motivación. Hay algo que mueve al ser humano, hay algo que mueve a las criaturas inteligentes a actuar. Hay algo que mueve a Dios a actuar. Hay una alabanza de un intérprete cristiano que le dice al Señor: quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Bueno, mis amados hermanos y amigos, yo quiero entender y yo quiero que usted también entienda qué fue lo que movió a Dios salvarnos, qué fue lo que movió a Dios escogernos, qué fue lo que movió a Dios predestinarnos, qué fue lo que movió a Dios tomar la decisión de adoptarnos como hijos de Él. ¿Qué es lo que está detrás de esta soberana decisión? ¿Qué es lo que se esconde en el corazón de Dios que lo movió a destinarnos para ser hijos de Él? Noten el versículo número 5 al principio. Algunos colocan esta preposición, esta frase preposicional en amor en el verso 4, pero lo correcto entendemos es tal y como está en la Reina Valera del 60, que dice que en amor Dios nos predestinó. Así que cuando vemos la elección y cuando vemos la predestinación, tenemos que ir al corazón de Dios, a la mente de Dios, a la intención de Dios. ¿Y qué está detrás de esas acciones y decisiones eternas de Dios? Está su amor, está su amor. ¿Qué fue lo que movió a Dios a predestinarnos? Su amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En varias ocasiones hemos citado al famoso pastor norteamericano John MacArthur, que es una autoridad en el mundo evangélico. Y él nos dice acerca de esta expresión en amor, que Dios en su amor atrae a los pecadores redimidos al círculo íntimo de su familia. Lo que atrae a los pecadores redimidos al círculo de la familia de Dios es el amor de Dios. Fue el amor de Dios el que lo movió a tomar la decisión de predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor, más que un sentimiento, más que una emoción, es una decisión de la voluntad. Yo no debo sentir amor, yo debo decidir amar. El amor es una decisión de la voluntad. Porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que debemos amar aún a quienes, a nuestros enemigos. ¿Usted siente el deseo de amar a sus enemigos? ¿A alguien que le hizo el mal? ¿Usted tiene esa emoción, ese deseo, esa inclinación de amarlo? No, pero Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos. Por lo tanto, el amor es una decisión de la voluntad. En Dios el amor es una decisión de su voluntad. No es una cuestión de emociones, porque las emociones cambian, aumentan, suben, bajan, pero la decisión se debe mantener.
Dios nos predestinó en amor. Pero hay otra cosa. En el versículo número 6, y eso está relacionado íntimamente con el elemento del amor, se menciona la gracia de Dios. Dice el verso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que la gracia de Dios intervino en la eternidad, en el corazón de Dios, y lo movió a destinarnos para que seamos sus hijos. ¿Usted quiere ver el corazón de Dios? Ahí está la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el amor dirigido hacia personas que lo que merecen es la ira de Dios, que lo que merecen es el castigo de Dios, porque le hemos provocado a causa de nuestros pecados. Y a pesar de que nosotros le hemos provocado y le hemos dado la espalda, Dios nos acepta libremente en Cristo y Dios derrama su gracia. En Efesios, el capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios, hermanos, es la gran actriz y es la gran directora que mueve todos los hilos de las eternas decisiones de Dios en relación a la salvación de los pecadores. Cristo salva al pecador por su gracia, y en la eternidad pasada Dios nos destinó por su gracia a esta salvación y a este privilegio de ser hijos de Dios. Pero no solamente esto, no solamente el amor y la gracia de Dios volcada hacia seres que no merecemos, sino solamente la ira de Dios. Se menciona en el versículo número 5, al final, miren lo que dice el versículo número 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. ¿Y la voluntad qué es? La voluntad es el árbitro final de las decisiones. Cuando nosotros decidimos hacer algo y hacemos algo, es porque hay una voluntad que lo acepta, es porque hay una voluntad que lo consiente. De igual manera, en la eternidad, Dios decidió escogernos de manera soberana según el puro afecto de su voluntad. La palabra puro afecto podría traducirse también como el agrado de Dios. El agrado de Dios. Eso nos habla de que es un acto de supremo deleite de Dios. Es decir, Dios se deleitó en escogernos y en predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él. Dios sintió deleite, Dios mostró complacencia, agrado en esa decisión, y lo hizo también de manera soberana. Miren el versículo número 11 también. Versículo número 11 del capítulo número 1. En Él asimismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez el verbo predestinar, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio, es decir, el plan, la decisión, el consejo de su voluntad. Así que hay otros elementos implicados que están en el corazón y en la mente de Dios, que están relacionados con el propósito eterno de Dios y que están relacionados con la voluntad soberana de Dios. Habla del designio de su voluntad. La palabra bulé, que implica esa deliberación, como cuando usted y otra persona acuerdan algo y
elaboran un plan. Dios elaboró un plan que incluye, abarca todas las cosas. Pero a la vez noten que el versículo número 11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y la palabra hace ahí es la palabra energía. Dios da la energía a todas las cosas para que todas las cosas vayan hacia el propósito al cual Él las destinó. Yo no podría decir más de ahí, hermanos. Porque uno se pregunta, ¿y qué de las criaturas inteligentes como el hombre, Satanás que adversa la voluntad de Dios, el hombre que se opone a la voluntad de Dios? ¿Qué del pecado? ¿Qué de la muerte? ¿Qué de las tragedias? ¿Qué de las desgracias que pasan en este mundo? Lo que yo podría decir sencillamente es que Dios las incluyó dentro de su plan para que se cumpla su propósito, que es la gloria de su nombre. Yo no podría ir más de ahí. Si usted quiere ir más de ahí, tiene todo el permiso de hacerlo. Entonces aprendemos en primer lugar que esta decisión de Dios tiene su fuente en su corazón, en el corazón de Dios. En segundo lugar, esta es una decisión, es decir, la de destinarnos para ser hijos de Dios, es una decisión que tiene un propósito relacional, un propósito relacional. ¿Qué significa eso, Carlos? Usted preguntará. ¿Qué significa que la decisión de Dios de destinarnos a ser sus hijos tiene como meta un propósito relacional? Bueno, relacional viene de relación. Y cuando hablamos de relación, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de estar cara a cara con otra persona, de conversar con otra persona, de tener amistad con otra persona, de sostener una relación de amistad con otro ser humano. Todos somos seres relacionales. Mientras estábamos en la pandemia, cada quien en su casa, especialmente en los primeros meses, yo sé que estábamos locos por salir de nuestro encerramiento y por lo menos conversar con alguien. Y salir. ¿No le pasó a usted? A mí me pasó. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa capacidad de relacionarnos los unos a los otros. Bueno, en la intención de Dios, Dios quería establecer una relación especial con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene la expresión en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinar significa fijar de manera anticipada el horizonte o el destino de una persona. Eso es predestinar. Cuando usted ve allá, cuando usted ve el mar, allá y mira el mar y ve como que el mar se junta con el cielo y hay como una línea divisoria, nosotros llamamos a eso el horizonte, porque es una línea imaginaria. Bueno, la idea es que Dios en la eternidad pasada nos colocó el horizonte, nos fijó el destino al cual nosotros, los que habríamos de creer en Cristo, estábamos destinados a ser hijos de Él. Pero dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todos tenemos alguna idea de lo que es la adopción, especialmente las parejas cuando han hecho todo lo posible para tener hijos y no pueden. Muchas de ellas deciden ¿qué? Adoptar a un hijo o a varios, a un niño como hijo de él o de ellos. Y eso significa que legalmente esa persona es hija de esa pareja. Tiene el apellido de ellos, tiene los derechos de la familia, en la familia, y heredará lo de sus padres. Tiene la misma condición legal que si fueran hijos
engendrados por la vía natural. Bueno, Dios nos adoptó. Cuando creímos, Dios efectuó una adopción. Hizo un trámite legal, si se puede decir así. Y nos coloca en la familia de Él, como hijos de Él, con todos los derechos de un hijo engendrado por Él. Pero hermanos, la bendición más maravillosa de esto es que Dios no solamente hace eso, no solamente nos adopta, sino que nos engendra espiritualmente en su familia. Así que somos hijos por adopción, pero somos hijos también por procreación, por engendramiento. Como dice Juan capítulo número 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Cristo le dijo a Nicodemo, les es necesario nacer de nuevo. Y a través de ese nuevo nacimiento, que es la regeneración, se nos comunica la vida de nuestro Padre Celestial. Así que somos hijos de Dios por engendramiento, espiritualmente hablando, y por posición, por esa acción legal de Dios de colocarnos en su familia como hijos adultos. Porque eso es precisamente el énfasis de la elección. Dios nos coloca en su familia como hijos adultos. Les voy a citar un documento del siglo XVII o XVI, un documento muy conocido llamado, yo sé que Bernabé que está por ahí lo conoce, la Confesión de Fe de Westminster, allá en Inglaterra. Es un documento del pueblo evangélico, de gran parte del pueblo evangélico, que muchas iglesias lo tienen. Y dice ese documento en el capítulo 12 acerca de la adopción, que Dios garantiza que todos los que son justificados en su unigénito Hijo Jesucristo y por Él, serán hechos participantes de la gracia de la adopción, mediante la cual la adopción son incluidos en el número y disfrutan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Se hacen acreedores de su nombre y reciben el espíritu de adopción, obtienen entrada al trono de la gracia con confianza, tienen derecho a exclamar Abba Padre. Dios siente compasión hacia ellos, Dios provee a sus necesidades y los castiga como un padre, mas jamás son abandonados y heredan las promesas como herederos de eterna bendición o de eterna salvación. Hermanos, qué maravilloso es ser hijo de Dios. Dice este documento, recibimos el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Obtenemos entrada al trono de la gracia. Así que cuando tú tienes algún problema, mi hermano, alguna necesidad, alguna tentación, alguna debilidad, alguna enfermedad, te sientes afligido, estás atravesando un momento difícil, como hijo de Dios tienes el derecho, por gracia, de ir ante tu Padre Celestial, al trono de la gracia, y serás atendido. Serás atendido tal y como Jesucristo es atendido, por gracia, por la gracia de Dios. ¿Cuántos están contentos con eso? Tienes el derecho a exclamar con confianza, Abba Padre. La palabra Abba es como papito, es como un término cariñoso para Dios en el idioma arameo.
papito, era como el primer balbuceo del niño pequeño, así como cuando los pequeñitos dicen ba, 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 ba. Entonces los niños hebreos decían Abba, 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 y era ese sentido de confianza, era ese sentido de que ese es mi padre, que yo puedo decirle papá y él me puede entender. ¿Cuántos están contentos? Dios provee para nuestras necesidades, siente compasión de nosotros, no nos abandona, pero nos castiga como un padre. Y Dios nos escogió y nos predestinó para ser adoptados para sí mismo por medio de Jesucristo. Cristo es aquel en quien se otorga o se da este nuevo estado de salvación a los que estamos en él. En tercer lugar, y en último lugar, esa es una decisión. ¿Cuál es la decisión? La de destinarnos para ser hijos de Dios. Es una decisión que tiene una meta gloriosa. Tiene una meta gloriosa. Versículo 6, que tantas veces hemos leído y que tantas veces hemos escuchado. ¿Para qué Dios hace todo esto? ¿Cuál es la meta última, la meta más grande, la meta más gloriosa para el cual Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha en su presencia? Dios nos predestinó en amor para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Todos sabemos lo que es alabar. Alabanza, ¿qué significa? Expresar con nuestros labios, en oración o en canto, las excelencias de Dios. La palabra gloria está hablándonos acerca de la manifestación visible del ser de Dios, de lo que Dios es. Y esa gloria está expresada especialmente en la gracia de Dios. Por eso dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, y con esa gracia fuimos aceptos en el amado. Pero la palabra aceptos, tal y como la traduce la Reina Valera, no expresa, porque a veces es difícil traducir de un idioma a otro, no expresa todo lo que el término en el sentido original nos quiere dar a entender. Porque en el texto original hay como un juego de palabras con la palabra gracia y el verbo agraciar. Para la alabanza de la gloria de su gracia que se nos ha impartido, dice otra traducción, que se nos ha impartido, que se nos ha comunicado, que se nos ha dado gratuitamente en el amado, o con el cual o con la cual fuimos agraciados con la gracia de Dios en el amado, con el cual fuimos colmados. ¿Saben lo que es colmado? Llenados hasta rebosar en el amado. Las oleadas de la gracia de Dios, hermanos, nos cubren todos los días. Hemos sido agraciados en el amado, en Cristo nuestro Señor. Para concluir, yo quisiera que citemos, o quisiera citar, 4 textos del Nuevo Testamento que hablan de la adopción, para que saquemos de ellos algunas enseñanzas importantes. Miren Romanos capítulo número 8, versículos 14 al 17. Yo lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Como dice la canción que cantó el grupo de alabanza, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a continuación, en el versículo número 18, está el famoso texto que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué cosa? No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. En el versículo 28 también tenemos el famoso texto de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me ayuda bien mi enfermedad? Mi hermano, ¿te ayuda a bien la enfermedad? ¿Te ayuda bien la enfermedad de un ser querido? ¿Te ayuda bien la muerte de un ser querido? Es duro, ¿verdad? Uno como que, ¿verdad? Cuidado, Carlos, no te atrevas tanto. ¿Te ayuda bien la pérdida de un empleo? A los que aman a Dios, estoy diciendo. ¿Te ayuda bien una tribulación, una aflicción, un problema emocional, una crisis, una situación difícil? Dice Pablo, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el versículo 29, porque, y aquí está la razón, porque a los que antes conoció, es decir, a los que Dios de antemano eligió, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien al cual tiende todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios, el bien es ese, el ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el versículo número 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los libró de condenación, que justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Luego viene, como ustedes saben, ese himno, esa explosión de alabanza. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, es decir, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el verso 33, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, pero todavía más, el que además está a la diestra de Dios, pero todavía más, el que también intercede por nosotros. Y sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos considerados o estimados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dicen, Señor, gracias? Gracias porque no hay condenación. Gracias porque no hay separación. Nadie nos podrá separar de tu amor. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo es como, no somos arrimados. Como cuando hay personas que se arriman a alguna casa o algún grupo. No somos arrimados en el pueblo de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ser adoptados como hijos de Dios comporta también el que pertenezcamos a una familia espiritual que es la iglesia local especialmente. Miembros de la familia de Dios. Así que no solamente somos hijos de Dios, sino que también tenemos hermanos que forman parte de la misma familia. Y dice la Biblia, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y finalmente, primera de Juan, capítulo número 3, versículos 1 al 3. Que también conocemos. Dice Juan, y lo dice en asombro y en adoración también, está maravillado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay versiones que dicen, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿qué somos ahora? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que tenemos una gloriosa esperanza. La de que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Se acabarán las enfermedades, se acabarán los achaques, se acabarán las caídas como resultado de algún resbalón, se acabarán los huesos rotos, se acabarán los dolores, se acabarán los quebrantos, se acabará la tristeza, se acabará el dolor, se acabará la angustia, se acabarán las preocupaciones, se acabarán las aflicciones, lo que nos aqueja, lo que nos tumba, lo que nos aflige, hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si somos hijos de Dios, debe haber un anhelo en nosotros de ser como Él, puros como Él, santos como Él. Hermanos, bendigamos a Dios, alabemos a Dios, porque Dios nos destinó a ser hijos de Dios. Qué gran privilegio. Hermanos, cuán privilegiados somos. No nos podemos, hermanos, sentirnos menores que nadie. Aunque usted vea a los famosos,
Aunque usted vea a la gente del mundo supuestamente gozando y ustedes vean todos este tipo de expresiones enfadadas de maldad y de pecado, no tenga envidia de los ingratos ni los arrogantes. Siéntase satisfecho y gozoso de que usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a terminar en alabanza. Queremos felicitar también a nuestra hermana Emily, la esposa de Aldrin. Hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades. Me la felicitan al terminar el culto. Y mi querido hermano, si estás afligido, si estás angustiado, si hay algo que te aqueja, algún peso, vamos a elevar una oración en este momento. Dile al Señor: Señor, gracias por el privilegio de ser hijo tuyo, hija tuya. Y gracias porque en tu gracia me destinaste desde antes de que todas las cosas existieran para esta bendición. Señor, te presento mi situación. Te presento lo que me aqueja en este momento. Mira mis cargas, Señor. Llévalas conmigo. Tú has prometido cuidarme. Tú has prometido recibirme delante de tu presencia. Señor, dame paz en medio de la tormenta. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Siendo yo un pecador,
que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy.